Silvia Echaurrondo le ha ganado la batalla a El Mundo después de que éste haya difundido un bulo sobre su contratación en RTVE. Después de meses de pleito, por fin hay una condena firme. Y en este vídeo vamos a analizar este resultado de la justicia, cuál ha sido la reacción de la presentadora y quiero también que veamos una intervención de una abogada en el programa de Espejo Público que se dirige directamente al director del Mundo y sinceramente le pone la cara colorada. Quiero que empecemos recordando cuál fue ese bulo que se difundió para atacar a Silvia Echaurrondo y recordemos, esto no va solo de atacar a una periodista, que también va en contra de la libertad de prensa y sobre todo va de señalar a aquellos medios que tienen una posición crítica con la derecha, que tienen una posición crítica con Ayuso y que se les acusa de hacerle la cama al gobierno progresista, cuando lo único que hacen es informar. Porque os digo una cosa, os invito a que hagáis un experimento, poneros un día a la hora de la 1 y cronometrar qué tiempo del programa se lo dedican a casos de corrupción del Partido Socialista. Os sorprenderéis. Si eso es información pagada y manipulada, a mí me lo tienen que explicar. Pues bien, recordemos cuál era este bulo que lanzó El Mundo con intenciones políticas. Esta semana Silvia ha hecho público esa sentencia firme, recordemos firmes, es decir, El Mundo y su director Joaquín Manso no pueden recurrirla, de que sí, efectivamente, El Mundo difundió un bulo. Y es que el director Manso publicó un artículo en El Mundo que titulaba RTVE renovó a Silvia Echaurrondo por 537.000 euros el mismo día de su dura entrevista con Alberto Núñez Feijóo. Y esto es falso. Y así lo ha demostrado la justicia y Silvia ha puesto este tuit. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho firme la condena a El Mundo y a su director Manso. Se le condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los 3 procesos. La sentencia es firme y definitiva. Es una pena que un periódico en cuyo equipo fundador estuvo Javier Ortiz se haya transformado en el juguete de la banda que avergüenza a la profesión. Gracias de nuevo a todos los que me han apoyado y en especial a David Bravo, que es el abogado que ha llevado la acusación. No puedo decir lo mismo de las diferentes asociaciones, como la Asociación de Prensa de Madrid, que callaron ante una campaña de acoso impulsada por diputados del PP. Y después también plantea una pregunta, que es cómo unos diputados del Partido Popular pueden pedir explicaciones de un bulo que El Mundo publicaba 3 días después. Y aquí hay una cosa importante, porque aquí Silvia está dejando caer que el Partido Popular es quien señala, quien le dice al Mundo que publique esa noticia. ¿Por qué el Partido Popular tenía esa información antes de que se hiciera pública? Porque El Mundo publica esa información 3 días después de que el Partido Popular haya registrado esa pregunta. ¿No será que El Mundo, ese periódico totalmente imparcial, por favor, que nadie confunda esto, es evidentemente ironía? ¿No será que ese periódico es utilizado por la derecha de este país para esparcir sus bulos y señalar a periodistas que ejercen su profesión libremente? ¿No será? Pues eso es lo que está ocultando Silvia muy inteligentemente. Porque es que recordemos, la entrevista que hace alusión este periódico es una que se hizo el 17 de julio de 2023. Y claro, esa entrevista Feijóo, para quien no la recuerde, salió muy mal parado. Porque Silvia, como es costumbre, desmonta a los entrevistados a través de datos. Porque si escuchas una mentira, tú como periodista tienes el deber de desmentirla. ¿Y qué ocurre? Que Feijóo se enfadó porque estaba acostumbrado a ir a esos platos donde lo que hacen es dorarle la píldora y favorecer que expulse y que vomite todos los bulos posibles, y llega una presentadora que lo pone sobre las cuerdas, que le retrata las mentiras. Y el PP se enfada. Y se enfada tanto que lo que hace es utilizar sus poderes mediáticos, que es El Mundo, para difundir un bulo y atacar y señalar y mandar a todos sus diputados a que persigan políticamente a una periodista que, insisto, estaba haciendo su trabajo. Esa es la libertad de prensa que habla el Partido Popular. Y es que quien no recuerde ese memorable
entrevista quiero que veamos este vídeo que recuerda esas pilladas que le hizo Silvia a Feijóo cuando estaba mintiendo en una entrevista de cara a las elecciones generales. Y claro, eso fue motivo suficiente para que la señalaran y la dispararan. Atención. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. No es correcto, señor Feijóo. No es correcto, señor Feijóo. Es el trabajo de una presentadora señalar las mentiras, informar, veracidad. Si hay otros buleros, hay otros que simplemente se dedican a aplaudir, no están haciendo bien su trabajo. Aquí Silvia sí lo hizo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. La primera de ellas, el 30 de diciembre del 2011, fue acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Con esas cifras, el Gobierno no puede hacer frente por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%. Vaya, la hemeroteca siempre está presente. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Feijóo mintió, Silvia lo corrigió y ese fue el motivo suficiente para que además Feijóo jamás le haya vuelto a dar una entrevista a una de las periodistas que tiene mejores números y mejores visitas actualmente. Y es que quiero, como decía al inicio, que veamos a esta abogada que se llama Lorena Ruiz, que en el programa de Espejo Público señala directamente al mundo, a su director Manso, y se lo dice a la cara: sois unos buleros. Escuchémosla. Yo, sobre todo, lo que me gustaría es comentar algo que se comenta poco en esta mesa y que tiene que ver con estas portadas que... Ilústranos. Susana Griso siempre tan irónica, siempre invitando al diálogo. Que aparecen y esta información que, por ejemplo, refiere que maneja el director del Mundo junto con todo Madrid. Me ha dicho esta mañana que conocía esta información, estas portadas, estas fotografías que van saliendo. Yo lo que me gustaría... ¿A la de OK Diario o a OK Diario, la que ha salido durante la entrevista de Óscar López en una fotografía muy extraña en las que se ve a los cuatro del Peugeot con la misma cara que tiene. Se refieren a una portada que llevó El Español, que, atención, la imagen que ilustraba el artículo era una imagen hecha con inteligencia artificial, donde aparecía Ábalos, Koldo y Sánchez en un mismo coche. Era claramente inteligencia artificial. Y aún así El Español lo llevó en portada. Y aún así Susana Griso en el programa de Espejo Público lo puso para hablar del caso como si fuera real. El presidente Sánchez hoy en día, ¿no? Exactamente igual, no la que tenía hace 10 o 15 años, no. Bueno, pues todas estas fotos y tal, a mí me gustaría preguntaros... Esa fotografía es una recreación con inteligencia artificial. Claro, bueno. Es una recreación. Es que de verdad... Porque no hay fotografía como tal de ese encuentro, y el ministro lo ha desmentido. Es que es bastante confuso, ¿no? Es una información que confunde a la ciudadanía. Entonces me gustaría preguntaros si vosotros este tipo de portadas, de fotos, de informaciones, a todos vosotros que formáis parte de ese bloque periodístico que está celebrando la condena del fiscal general, os preguntaría si contrastáis la información igual que contrastó, por ejemplo, el bulo de Miguel Ángel Rodríguez que publicasteis en portada y que ha ayudado, que tú mismo has publicado, que ha ayudado a condenar al fiscal. Eso lo contrastasteis igual. Exactamente. El bulo que El Mundo publicó, o quizás por orden de Miguel Ángel Rodríguez, ¿esa información se contrastó o simplemente se publicó porque el Partido Popular dijo: oye, Manso, públicalo, o si no te corto la financiación institucional? ¿Cómo funcionó eso? ¿Se hizo una labor periodística de contraste de información o simplemente se atendió la llamada del amo? Que la condena del Supremo de estos días
os obliga a rectificar el bulo sobre Silvia Ichaurrondo y su... Y aquí es donde habla de también el bulo de Silvia Ichaurrondo, que el Tribunal Supremo lo ha dicho, son unos buleros, tienen que rectificar. Su sueldo y el contrato y la fecha en que había... Absolutamente, y me ratifico en cada uno de los elementos... Y dice que se ratifica. En vez de pedir perdón por mentir a sabiendas, sigue diciendo que se ratifica. Contrastáis igual que este tipo de información, porque el problema es que aquí es muy difícil, perdona Susana, me gustaría terminar el razonamiento. Es muy difícil aquí discutir, debatir y hablar de la corrupción del Partido Socialista, que también la tiene, porque esto es un problema de régimen del 78, es un problema de régimen del bipartidismo, pero cuando hay una parte de la mesa que dirige medios de comunicación que se dedican a amplificar bulos, bulos para tratar de conseguir resoluciones judiciales que luego celebran. Me llama la atención porque si sois asiduos a ver este tipo de programas, os daréis cuenta que son mesas que la pluralidad ideológica no está ahí, brilla por su ausencia. Entonces son debates que suelen ser calmaditos. De vez en cuando hay alguien que alza un poquito la voz, pero suelen ser debates calmaditos porque todos se conocen, todos son amigos y todos forman parte de ese circuito de la mentira. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona en esa mesa señala una mentira, señala un comportamiento que están haciendo los medios de comunicación, se alteran. Y en vez de pedir perdón, que es lo que tendría que hacer el señor Manso por haber mentido a sabiendas en diferentes ocasiones, lo que hace es enfadarse. Y Susana Griso, en vez de dar voz a esa persona que está denunciando lo que es Lorena Ruiz, lo que hace no es posicionarse como presentadora y moderadora del debate, sino que evidentemente se posiciona a favor del mundo. Evidentemente. Porque sabemos que en el programa de Espejo Público también se difunden bulos. Y sabemos a quién le dan voz. Y sabemos qué otras opiniones quieren no censurar, simplemente acallar. O que hablen más flojitos, por lo menos. Celebran. 6 portadas del mundo han conseguido una condena del fiscal general del Estado. A mucha honra. Que es lo inaceptable. Una portada tuya. 6 portadas del mundo han conseguido la condena del fiscal. ¿Cómo puedes decir a mucha honra? ¿Cómo puedes decir a mucha honra? Que estamos hablando de que es un medio de comunicación, que tienes que informar con la verdad y tienes 6 portadas condenadas por mentira. No puedes decir que es mucha honra que te hayan condenado. No puedes decirlo. ¿En qué lugar dejas al periodismo? Lo que no puedes hacer es mezclar una información de una fotografía del Español recreada por inteligencia artificial, que lo podemos discutir, si nos parece correcto o no, con las informaciones publicadas por el mundo. Lo que hablo es de que aquí es que no hablamos en igualdad de condiciones de la información. Es decir, es que partimos cada mañana que participo en este programa con medios de comunicación que publicáis bulos, que es que os ha condenado el Supremo. Que os ha condenado el Supremo. No, perdona. Sí, el viernes llegó la sentencia del Supremo que tenéis que rectificar la noticia falsa sobre Silvia Ichaurrondo. No es una noticia falsa, es una noticia cierta. Ah, no es una noticia falsa. Entonces el Supremo se equivoca. Por eso es una condena firme. Condenado al Supremo. Es una noticia, una rectificación no es una noticia falsa. No. Es una noticia cierta. Si lo he hecho... ¿Qué? ¿Cómo va a ser una noticia ¿Cómo va a ser una noticia cierta? ¿Pero este tío nos toma por tontos o qué? Cobra lo que cobra y el contrato se sustanció ese día. Es inaceptable, y no se lo digo a Lorena, se lo digo al programa, es inaceptable una acusación generalizada en los términos que acabamos de recibir. Es inaceptable e insólito. Ni me había sucedido nunca en este programa, ni me había sucedido antes en ningún otro. Una acusación generalizada, no respecto del periódico El Mundo, respecto del periodismo en general. No está hablando del periodismo, que no juegue a ese juego de hacer de lo concreto el todo. Está hablando de medios concretos. Está hablando del Mundo, está hablando de OK Diario, que son periódicos que se dedican a difundir bulos, que son periódicos que el PP llama, levanta el teléfono y les dice publica esto y sin ningún tipo de contrastar información lo publican, que fue como se creó el caso del fiscal general. Fue así, que Miguel Ángel Rodríguez levanta el teléfono y le dice al Mundo, oye, publica esto, que el fiscal general
ha difundido el correo donde el novio de Ayuso se declara culpable para llegar a un pacto con la Fiscalía después de haber defraudado 350.000 euros. Se funciona así. Y El Mundo lo publica, sin contrastar si fue el fiscal o no quien difundió la información. Y a partir de ahí ya tienen el caso formado. Y después juntas a unos jueces que, bueno, son de tu cuerda, que te deben favorcillo, formas un caso y el fiscal general a día de hoy está inhabilitado. ¿Y sabéis quién sigue en la Comunidad de Madrid? La señora Ayuso. ¿Y sabéis quién se acaba de comprar otro pisazo encima del suyo? Exactamente, el defraudador confeso, mientras el fiscal general ha recogido sus cosas y se ha ido a su casa. Y todo eso es por culpa de unos medios de comunicación que no hacen su trabajo de contrastar información, porque solo siguen órdenes del Partido Popular. Cosas muy concretas, la que este programa como la que acabamos que de publicasteis en el este bulo de momento. Mar y que habéis publicado una mentira sobre si pero los hechos son sagrados. Y muchas más. Es que son más mentiras, es que no solo son esas dos. Las opiniones son libres. Y que así es muy A ver, difícil mira. discutir en términos de igualdad la corrupción del Partido Socialista, porque lo que aquí hay es un permanente intento de derrocar a un gobierno legítimamente elegido en las urnas. Y que de esa manera yo ni siquiera me veo capaz de criticar una corrupción que me apesta también. Pero cuando lo que hay es un intento de derrocar al gobierno... Es que es esto. Es que yo creo que todo el mundo que pueda escuchar estas declaraciones se puede sentir identificado. Porque evidentemente cualquier persona progresista, cuando ve las noticias y ve las conversaciones esas asquerosas que tenía Ábalos de la prostitución, que hablaba de mujeres en situación de prostitución con un lenguaje totalmente asqueroso, o cuando ves en las chistorras y ves el dinero y ves cómo Cerdán daba obras públicas a dedos para llevarse posiblemente comisiones, te avergüenzas y te asqueas. Pero también yo creo que cualquier persona que ponga la tele dice, joder, es que no sé lo que es verdad y lo que es mentira. Es que están intentando intoxicar todo de una manera que no sabes qué es corrupción y qué son bulos, que es lo que pasó con el tema de la supuesta financiación ilegal, con esos sobres de dinero, que de repente empiezan a hablar de que el PSOE, con sobre del PSOE, con el sello del PSOE, te está dando un sobre donde se ve incluso las monedas de 20 céntimos. Y me estás diciendo que eso es financiación ilegal. Y claro, tú lo ves y dices, ¿cómo yo voy a defender que esto es financiación ilegal? ¿Cómo voy a condenar esta corrupción cuando yo estoy viendo que eso no es corrupción? Que eso es un bulo que están fabricando. Pues así mezclan todo. Y lo que haces es que tú veas ese sobre y después de repetírtelo 20 veces lo que acabas es pensando que es lo mismo que pasaba en Génova, que es que los sobres, ese dinero negro, se movía. Pero estoy segura que esos sobres no tenían el sellito del Partido Popular. Estoy segura, pero lo mezclan todo. Y eso es lo que está diciendo Lorena. A veces se hace muy complicado defender qué cosas, denunciar qué cosa cuando todo está embarrado con mentiras y con bulos que esparcen determinados medios de comunicación. Y simplemente está diciendo eso y saltan todos a la yugular. Cuando creo que es algo de sentido común. Y cualquier persona progresista que esté relacionada con los medios de comunicación o que vea o lea a diario la prensa, sabe de lo que estoy hablando. Lorena. Cuando vayamos a elecciones los españoles dirán si lo mantienen o no lo mantienen. Eso es así. Ese argumento de derrocar al gobierno, el periodismo normalmente trabaja contra el poder. Vale, sí, te lo compro. El periodismo tiene que fiscalizar al poder. Ahora bien, ¿fiscaliza todos los poderes por igual? Esa tiene que ser la pregunta. Es decir, controla al poder. Pero contra todos, también contra el de Ayuso. También contra el de Ayuso, contra todos, que está viviendo en un ático que le ha comprado su novio con un dinero que ha conseguido de un pelotazo en lo peor de las mascarillas y ha defraudado a Hacienda 350.000 euros. Vamos a ver. ¿Eso no se critica? ¿Pero cómo no se va a criticar? Pues no se critica igual. Lo van a condenar con toda probabilidad. No lo veo ni en estos medios financiados por la Comunidad de Madrid, ni lo veo. Lo mismo que tú has hablado de los compañeros, te voy a decir, es una vergüenza que siendo abogada digas las cosas que dices. Es que me parece justo cuando me he venido yo, en serio, que no se puede decir que seas ignorante de lo que dices. Es así. ¿No tienes capacidad para decir lo que piensas en este programa? Pues si has dicho todo lo que te da la gana, si acabas de soltar una cantidad de acusaciones, además uniformando a toda la prensa discrepante como...
Es que no es toda la prensa. Lorena, por favor. Si no partimos de un marco, en el que la gente conoce la verdad sobre los medios de comunicación que están sentados en esta mesa y los intereses que defienden, es muy difícil criticar. Solo los medios que están sentados en esta mesa tienen intereses. ¿Tú no defiendes ningún interés? Y el resto de... Yo no trabajo en ningún medio de comunicación. Pero haces política, luego tienes unos intereses. Yo me represento a mí misma, Elisa. Yo no tengo ningún periódico detrás y ningún partido detrás. Yo me represento a mí misma. Las informaciones que han publicado El Confidencial, por puro interés, por la política y la verdad. OK Diario, todas se están ahora mismo dirimiendo los tribunales. Es decir, no hay una... No es que se hayan dirimido o estén en pleitos, es que ya hay sentencias. Susana, hay sentencias. Falsa noticia. Todo lo que estamos contando ahora mismo es objeto de investigación en los tribunales. No, creo que es muy importante que la gente sepa que cuando se debate sobre la corrupción del PSOE, cuando se debate sobre la sentencia del fiscal general del Estado, hay una serie de medios que han coadyuvado a esta operación, que es una operación de la derecha y la ultraderecha para derrocar al gobierno. Clarísima. Y para proteger a Isabel Díaz Ayuso, que es la que financia mayormente los medios de comunicación. Eso es un relato construido. Es un relato que tú construyes, que por cierto es un relato construido. Cualquier persona es capaz de verlo. No es un relato construido, es la verdad. De verdad. Que por cierto es el argumentario oficial, porque es el argumentario oficial. Esconderse detrás de esa victimización, utilizando la estrategia de la conspiración en la que todos formamos parte, lo único que revela... Es que no es una conspiración, es que estamos hablando de sentencias que condenan al mundo, a OK Diario, por noticias falsas. Es que no es teoría de la conspiración que Miguel Ángel Rodríguez llamase al mundo para que publicase la noticia, porque es que el mismo Miguel Ángel Rodríguez la ha reconocido. Es que no es teoría de la conspiración. Es que esto es un gaslighting, es hacerla pasar por loca como si no llevase razón. Cuando lo que está exponiendo son los hechos, cuando lo que está diciendo es la verdad. Se llama decir la verdad. Lo único que Esto se llama decir la verdad para que la gente en su casa la pueda conocer, escuchar al menos 10 minutos. Pero si no has dicho una verdad en lo que has dicho. No has dicho una verdad. En primer lugar has dicho que se le condena por unas portadas del Mundo, llamando babiecas a todos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo como si fueran títeres de lo que dicen las portadas. En segundo lugar, efectivamente... ¿Qué tiene que ver? Las cosas que se han publicado respecto a Ábalos, a Cerdá, todas están judicializadas porque no eran mentira, eran verdad. Ni lo que ha dicho Aldama era mentira, era verdad, como se está comprobando. Pero es que nadie está hablando de que sea mentira lo del caso Ábalos. Estamos diciendo que se mezcla todo y que se hace muy complejo cuando la verdad se mezcla con los bulos y cuando esos bulos se hacen con una intención política. En los tribunales. Es así, ¿vale? Y entonces es muy pobre y muy triste decir que todo esto, que la prensa controla el poder porque se quiere derribar a un gobierno. Es decir, que todo es una especie de conspiración. Es que hay una conjunción de intereses. Es más viejo que el hilo negro, que esto lo hace también, lo hace todo el mundo, todo gobierno que está en mi caso no hay, claro, pero en mi caso no hay conjugación de intereses que a mí me están jorobando viva, ¿eh? O sea, ya ves los intereses que yo tengo. Dejadme que vaya con la alcaldesa de Valencia, la popular. Pero vamos a ver. Esto no va de que el periodismo no pueda controlar al poder, ni pueda ser ese contrapoder, ni pueda criticar a quien está en el gobierno. Esto no va de nada de eso. Esto va de gente que miente a sabiendas con una intención política. Esto va de un caso que se fabrica mediáticamente para salvar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, por tener un novio delincuente confeso. Esto va de fabricar noticias falsas para que casos de corrupción parezcan muchísimo más grandes y se mezclen en un imaginario colectivo que nos recuerde, sí, señores y señores, a la corrupción del Partido Popular. Esto va de que la mayoría de medios de este país están cejados a la derecha porque tienen intereses económicos, porque tienen una línea editorial conservadora y porque, oh sorpresa, la derecha de este país controla los grandes poderes económicos. Entonces hay una desigualdad en cuanto a la información, en cuanto al acceso, en cuanto a la línea editorial. Hay una desigualdad y hay que saberlo porque es un derecho como ciudadanos y como ciudadanas conocer la información veraz. Y creo que también es un derecho que tenemos la ciudadanía en saber
quién está detrás de la información, quién está detrás de los medios de comunicación y cuáles son los intereses que tienen. Y sinceramente, esta intervención de Lorena Ruiz en Espejo Público es brillante y es necesaria para que la gente que está viendo esos programas reflexione un poco sobre cómo se forman las noticias, sobre qué publica cada medio, qué enfoque tiene cada medio, para así poder salvaguardar un poquito ese derecho a la información. Y no es una crítica al periodismo en general, es una crítica a aquellos profesionales, entre comillas, que no se dedican a contrastar información, que simplemente se dedican a difundir aquello que le dice la derecha de este país con la única finalidad que no es la verdad, que no es conocer, que no es informar, que la única razón que hay detrás es hacer caer un gobierno que ha sido elegido legítimamente. Hacerlo caer no en las urnas, sino a través de bulos, mentiras y mucho fango.